Buenas noches, señoras y señores. Esta semana realizamos Europa a un paso en conexión con el plató de televisión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Allí se encuentra el eurodiputado del Grupo Socialista Marco Ros, asistiendo a la sesión plenaria de marzo, en la que se están tratando temas como el papel de la cultura y la educación en la lucha contra el racismo, la política de la cohesión, los precios de la energía y, por supuesto, la lucha contra, o la celebración, mejor dicho, del 8M, la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica. Marco Ros, Bruselas, no, Estrasburgo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos, un pleno más en Estrasburgo y encantado de estar con vosotros. Igualmente, es un placer. Marcos, antes de entrar con algunos de estos temas que hemos avanzado, no tenemos más remedio que preguntarte por cómo se está tratando, viviendo, qué se comenta en el Parlamento Europeo acerca de la guerra en Ucrania. Si cualquier guerra está carente de ningún tipo de razón, después de las últimas noticias que hablan del bombardeo contra un hospital pediátrico en Mariupol y demás, en fin, nos reafirmamos más en lo dicho. Esto es un desastre. ¿Qué se comenta por ahí, Marcos? Pues sí, efectivamente, el sentimiento global del Parlamento Europeo es de consternación ante este drama que está viviendo Ucrania, ante esta invasión absolutamente ilegal y que se está saltando todos los parámetros admisibles, si es que hay parámetros admisibles en una guerra, todas las convenciones internacionales, y la sensación de que Putin tendrá que responder como criminal de guerra y por graves delitos contra la humanidad ante los tribunales internacionales, ante los tribunales penales internacionales. El miércoles por la noche tuvimos además un acto muy emotivo en el patio del Parlamento Europeo con una diputada ucraniana que vino a contarnos lo que están viviendo cada día que vino y que vuelve a su país a seguir luchando. La resistencia ucraniana está siendo feroz, está siendo muy fuerte, está siendo ejemplar, y pues la Unión Europea lo que tiene que hacer es lo que está haciendo: aumentar e intensificar las sanciones, aumentar e intensificar el veto a los productos rusos y aumentar e intensificar las gestiones para que esto acabe de una vez por todas, y por supuesto aumentar e intensificar, como está haciendo, la acogida humanitaria de todos aquellos refugiados que están llegando a la Unión Europea. Yo creo que entre todos tenemos que conseguir parar esta guerra, tenemos que conseguir que Putin abandone sus objetivos de invadir ilegítimamente un país y que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Bueno, y entre tanto vamos a agarrarnos a esos atisbos de diálogo que se comentan por ahí, con o sin la mediación de China, como sea, pero a ver si alguno de esos fragua y este desastre se detiene. Marcos, vamos a hablar de una de las cuestiones que ha estado encima de la mesa en el pleno de esta semana, que es la política de cohesión para el periodo 2021-2027. ¿De qué se ocupa este programa? ¿En qué consiste lo de la política de cohesión? Bueno, la política de cohesión es una de las principales banderas de la Unión Europea, es la política de lo que muchos ciudadanos lo entenderán cuando hablemos de los fondos FEDER o de los fondos europeos, no de los que se habla ahora del plan de recuperación, sino de los que llevamos hablando toda la vida. Por poner un ejemplo, cuando España ingresó en la Unión Europea en 1986, aquellos famosos fondos que nuestro entonces presidente Felipe González consiguió para España y que consiguió el grandísimo desarrollo que tuvimos durante los primeros años de entrada en la Unión Europea, con todas las infraestructuras, las autovías, las autopistas, las inversiones en red ferroviaria, pero también las inversiones sanitarias, infraestructuras hospitales, educativas, universidades, institutos. Todo aquello fue gracias a los fondos que venían de la política de cohesión, y esa política de cohesión sigue en marcha y es la que permite homogeneizar, igualar y reducir las desigualdades y los desequilibrios en toda la Unión Europea, y yo creo que es una de las grandísimas banderas que nos hacen cada día sentirnos más europeos. Y dentro de esta política de cohesión, ¿qué aspectos son los que más concretamente se han tratado esta semana en el Pleno? Bueno, en este pleno hemos tenido varios puntos sobre la política de cohesión. En primer lugar, un informe para que la política de cohesión reduzca las disparidades sanitarias. Hemos visto que con la pandemia los sistemas sanitarios no responden igual de cada Estado miembro, y la política de cohesión tiene que atender a las inversiones en infraestructuras hospitalarias y sanitarias para reducir esas desigualdades. Otro
o informe que hemos visto y hemos aprobado en esta sesión plenaria ha sido un informe para que la conectividad regional en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sea equilibrada y se transforme y también tenga acceso a estos fondos regionales y a estos fondos de la política de cohesión. Y por último, le hemos realizado una pregunta oral a la Comisión Europea para que nos cuente el seguimiento, cómo está marchando la política de cohesión en los últimos años. Yo creo que desde el Parlamento Europeo y en especial yo ahora que soy miembro de la Comisión de Desarrollo Regional, que es la que controla estos fondos de la política de cohesión, vamos a estar muy atentos a todo el desarrollo y la evolución de los fondos europeos y de la política de cohesión en los próximos años. Entendemos, por tanto, que la política de cohesión viene a ser algo así como la espina dorsal o la gran política general que preside las actuaciones de toda la Unión Europea, pero la Unión Europea, Europa cambia, evoluciona, surgen nuevas necesidades, nuevas demandas. ¿Qué nuevos retos tiene que afrontar entonces la política de cohesión? Bueno, desde el ámbito de la Comisión Parlamentaria de Desarrollo Regional estamos planteando, y se lo planteamos hace muy poco a la comisaria de Desarrollo Regional, a la comisaria Ferreira, que la política de cohesión tiene que evolucionar y tiene que responder a los nuevos retos. La política de cohesión divide el territorio europeo en áreas más desarrolladas, áreas menos desarrolladas y áreas en transición. Y, por ejemplo, las áreas más desarrolladas reciben muy poquitos fondos porque en lo que se trata es de equilibrar las menos desarrolladas con las más desarrolladas. Pero resulta que estamos viendo que en los últimos años están surgiendo bolsas o áreas de ineficiencia dentro de las áreas más desarrolladas. Le pondré un ejemplo a los oyentes y a los espectadores. Grandes áreas metropolitanas de capitales europeas que, por ejemplo, están en zonas más desarrolladas y que reciben menos fondos, resulta que están apareciendo pues en los entornos de esa área metropolitana zonas de vulnerabilidad social, de riesgo, zonas muy empobrecidas, y esas zonas son los grandes retos de la nueva política de cohesión europea, porque si hay que equilibrar la cohesión entre regiones más y menos desarrolladas, dentro de las regiones también hay desequilibrios, y esos son los nuevos retos que tiene que atender la política de cohesión. Esta semana, en el Pleno del Parlamento Europeo, también se ha abordado otro asunto que nos tiene tremendamente preocupado a todos sin excepción: los precios de la energía, que están alcanzando cotas y niveles históricos jamás conocidos. ¿Cómo se ha abordado, cómo se ha tratado este tema en el Pleno, Marcos? Bueno, el Pleno está tratando este tema con muchísima preocupación. Todos los Estados miembros estamos sufriendo un aumento del precio de la energía, especialmente derivada del aumento del precio de los combustibles fósiles. Desde el año pasado ahora los combustibles fósiles han subido casi más de un 320%. Los mayoristas de energía en el precio del gas han aumentado el gas en más de un 200%, y la Comisión Europea presentó una primera comunicación que le llamó aquello de caja de herramientas para intentar reducir los precios de la energía, que sobre todo eran unas reducciones en impuestos y tasas y una atención a los consumidores más vulnerables. Nosotros desde el Grupo Socialista hemos estado muy activos en exigirle a la Comisión Europea respuestas que valgan para todos los Estados miembros. También tenemos un problema de almacenamiento, de nivel de almacenamiento del gas que tenemos en unos niveles muy inferiores a los deseados y que ahora se va a agravar con la guerra de Ucrania, y por lo tanto ahora necesitamos acciones más potentes. Necesitamos, para empezar, lo que está defendiendo el Grupo Socialista es desvincular el precio de la electricidad del precio mayorista del gas. Es decir, no podemos estar siempre pagando la electricidad con el precio más caro que entra en el mix energético, porque tenemos energías más baratas, energías renovables, tenemos energías de otro tipo que no dependen del gas y que no deberían verse afectado el precio de la electricidad por este precio del gas. Y le estamos pidiendo a la Comisión Europea que de una vez por todas acepte la propuesta de fijar un tope al precio de la electricidad que se ha generado con gas natural. Esas son las dos principales propuestas y veremos a ver cómo evoluciona en los próximos días, pero yo creo que hay bastante presión sobre la Comisión Europea para que al final acepte darle una vuelta y un nuevo sistema al mercado energético, porque los ciudadanos, si no, no van a poder afrontar las demandas energéticas de sus domicilios.
Y siguiendo con esta clave reivindicativa, porque lo es y no lo es menos, esta semana se ha celebrado el 8M. El martes fue 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo se ha conmemorado en Estrasburgo? Bueno, en el Pleno del Parlamento Europeo el 8M es siempre un día muy especial en el que tenemos actos conmemorativos. Este año hemos contado con una escritora ucraniana que nos ha dado un discurso muy emotivo y que ha hecho una llamada general a todos los líderes de la Unión Europea para estar con las mujeres ucranianas que están sufriendo especialmente la guerra. Y también ese mismo día, el mismo día del Pleno del 8 de marzo, se celebró, se aprobó y se hizo un debate sobre un proyecto de informe sobre el plan de acción de la Unión Europea en materia de género, el tercer plan de acción de la Unión Europea en materia de género. Yo creo que es un plan de acción que tuvimos la oportunidad de debatir el otro día, pero que está basado en 5 grandes pilares de actuación, y es que el 85% de todas las actuaciones de la Unión Europea en el exterior tengan que ver y que contribuyan con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres desde aquí hasta 2025 en los países, no solo los países de la Unión Europea, sino los países exteriores a la Unión Europea. En tener una visión estratégica, una visión común y una cooperación con todos los Estados miembros y los socios a todos los niveles de gobierno. El plan también está reclamando que se acelere el proceso, el progreso, y que se centre en los ámbitos temáticos que sean más claves para la intervención, y el plan también está reclamando que tenemos que predicar con el ejemplo y que tenemos que medir los resultados. Por lo tanto, nosotros desde nuestro grupo hemos insistido mucho en ese debate, en el debate que tuvimos el 8 de marzo, a última hora de la noche, además, en que se destine un 20% como mínimo de la ayuda oficial al desarrollo a programas que sean específicos para la lucha por la igualdad de género en los países en los que trabajamos en cooperación al desarrollo. Los actos conmemorativos son muy importantes porque no en vano le dan mucha visibilidad a este asunto, pero al fin y al cabo lo verdaderamente importante son las iniciativas y las medidas que se toman. Esta semana la Comisión Europea también ha lanzado una propuesta con normas a escala europea para la prevención de la violencia de género. En líneas generales, grosso modo, ¿qué incluye esta propuesta? Bueno, la verdad es que sí. Muchas veces nos dicen que los políticos hacemos actos, hacemos conmemoraciones, hacemos cosas muy emotivas, pero lo que nos mide los ciudadanos es por nuestra capacidad de acción y sobre todo por nuestro desarrollo legislativo. Por fin la Comisión Europea ha accedido a uno de sus compromisos que le pedimos desde que realizamos la investidura de la Comisión Europea en 2019, y se lo pedimos desde el Grupo Socialdemócrata de la Cámara, y es que tenía que existir una directiva europea para combatir la violencia de género en todo el territorio de la Unión Europea. Porque sucede que en España esto lo tenemos muy asumido, a pesar de que ahora las fuerzas de ultraderecha quieren ponerlo todo en discusión. Pero hay otros países y otros Estados miembros en la Unión Europea que no están tan avanzados en lucha contra la violencia contra la mujer. Y por lo tanto es muy importante que haya una directiva, porque una directiva obliga a todos los Estados miembros a trabajar para erradicar esta lacra. Es una lacra social con la que no podemos convivir ni un día más. No podemos permitir que haya una sola mujer en toda la Unión Europea que tenga miedo de volver a su casa, que tenga miedo de coger su teléfono móvil o de que le miren el teléfono móvil, o de que viva angustiada por una posible agresión solo por el hecho de ser mujer. Y esta directiva tiene elementos clave como tipificar como delito en toda la Unión Europea la violación, porque también la mutilación genital femenina, y también la ciberviolencia, la violencia que se ejerce contra la mujer en los ámbitos de las nuevas tecnologías. También tiene la directiva otros puntos muy fuertes, como procedimientos seguros de notificación y evaluación de riesgos, para que las mujeres se sientan seguras cuando tienen que denunciar estos problemas, el respeto a la privacidad de las víctimas en cualquier proceso judicial, que también es importantísimo, el derecho a tener una indemnización, el apoyo a las víctimas a través de líneas de ayuda presupuestarias y a través de centros de atención urgente a las víctimas que han sufrido agresiones o violaciones, y sobre todo la mejora de la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros, las autoridades regionales, locales y europeas.
Yo creo que tenemos que avanzar en eso. Bienvenida esta propuesta de directiva. Ahora tendrá que ser el Parlamento y el Consejo quienes legislemos y tengamos la directiva terminada, pero yo creo que es un buen paso y un síntoma de que por fin la Comisión Europea también se toma en serio algo que ya en otros países nos lo venimos tomando en serio desde hace mucho tiempo. Saben ustedes que entre los 807 parlamentarios que conforman el Parlamento Europeo, el único murciano es Marcos Ros, pero es que además esta semana ha sido el único eurodiputado español que ha participado en la reunión del Consejo de Ministros de Vivienda que se celebró precisamente el martes día 8, el Día de la Mujer, en Niza. Marcos, ¿cuál es el contexto en el que se celebra esta reunión y tu participación en ella, como decimos, como único eurodiputado español presente en la misma? Bueno, ya saben, o yo creo que es conveniente explicar para nuestros telespectadores que el Consejo de la Unión Europea es el órgano donde están representados los Estados miembros y se reúne a nivel de presidentes de gobierno cada 3 meses, y lo vemos en los telediarios, pero también se va reuniendo a nivel de ministros para tratar temas. Y el tema de la vivienda es uno de los temas que se tratan en el Consejo de la Unión Europea. Hacía casi 12 años, o desde 2003 o 2002, si no lo recuerdo mal, que no se reunía el Consejo de Ministros específicos de vivienda, es decir, para tratar asuntos de vivienda en la Unión Europea. Y en este Consejo estaban los 27 ministros o algunos representantes, cuando no podían asistir los ministros o ministras de los 27 Estados miembros, algunos representantes de la Comisión Europea y 3 representantes del Parlamento Europeo, que estamos trabajando en temas relacionados con la vivienda. Y se han tratado básicamente 3 asuntos. El asunto de la rehabilitación energética de las viviendas, el asunto del acceso a las viviendas asequibles y accesibles para todos los ciudadanos de la Unión Europea, y el asunto también de la iniciativa de la nueva Bauhaus europea, motivo por el cual la ministra de Vivienda francesa, en un encuentro que tuvimos el mes pasado en Estrasburgo, me invitó a asistir y a presentar las consideraciones del Parlamento, porque en el Parlamento estamos ahora trabajando, como saben nuestros espectadores, cada 15 días, y lo hemos repetido muchas veces, estamos trabajando en este informe y yo soy el ponente de este informe sobre la nueva Bauhaus europea. Y por tanto, ¿cuál fue el punto donde pusiste tú el acento durante tu intervención en el evento? Bueno, el punto donde pusimos el acento es que la nueva Bauhaus es un proyecto muy novedoso de la Comisión Europea, que consiste en darle una vuelta a la manera en que aplicamos nuestros fondos para regeneración de viviendas, edificios, barrios, los fondos regionales de los que hemos hablado antes, pero que no se centren solo en lo técnico, en aspectos técnicos, en mejorar la calefacción de nuestras viviendas, en cambiar las ventanas por unas más sostenibles, sino que lo que la Comisión Europea pretende es que estos fondos también modifiquen nuestro entorno construido y que podamos hacer unas renovaciones más integrales de nuestras viviendas, que podamos tener de unos espacios más confortables, más agradables, que mejoren nuestra calidad de vida y que se adapten a cómo vivimos, porque muchas de las viviendas en las que habitamos hoy día se construyeron hace 50 años, en los años 60, 70 del siglo XX. Nuestras familias han evolucionado, ahora ya no son tan numerosas, ahora teletrabajamos en casa, ahora a veces tenemos que hacer cuidado de ancianos en casa o de personas dependientes, que pueda existir, que la aplicación de estos fondos tenga también criterios de inclusión y de belleza, entendiendo por belleza la confortabilidad del espacio en el que vivimos. Esos son los 3 grandes pilares de la Bauhaus europea: la eficiencia energética, la sostenibilidad, pero también la belleza y también la inclusión. Y yo insistí mucho en la intervención que tuve en ese Consejo delante de los 27 ministros de vivienda de la Unión Europea, en que los Estados miembros, los países, tienen que poner mucho de su parte para que esta grandísima inyección de fondos que viene ahora de los planes de recuperación más la política de cohesión se aplique de manera que los ciudadanos veamos mejorada nuestro entorno construido, nuestra eficiencia energética, y no dejemos a nadie atrás. Esto llegue a todo el mundo, a las áreas rurales, a las grandes zonas urbanas, a las pequeñas viviendas y unidades familiares y a los grandes edificios y a las grandes manzanas. Y creo que tenemos una respuesta muy positiva en general por los Estados miembros. Se destacó mucho en esa reunión el papel que está jugando España. El Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana está haciendo ya convocatorias que incluyen los criterios de la nueva Bauhaus europea, y estamos siendo líderes. Y yo quiero aquí también significar que el Gobierno de España es uno de los países que está tomando la delantera en esta iniciativa de la nueva Bauhaus europea, que además
hemos copado la primera edición de los premios de la nueva Bauhaus el año pasado y ahora estamos presentando candidaturas a los nuevos premios de la edición de 2022 y animo a todas las administraciones locales y de la región de Murcia que todavía no han empezado a trabajar en el asunto de la nueva Bauhaus a que trabajen porque va a mejorar de verdad la calidad de vida de nuestros ciudadanos de la región de Murcia. Marco Ros, eurodiputado del Grupo Socialista Europeo, gracias por ayudarnos a comprender y a acercarnos el trabajo que se hace en el Parlamento Europeo. El trabajo vuestro, el trabajo tuyo es el futuro nuestro porque no solo vivimos en la región de Murcia, no solo vivimos en España, vivimos en Europa y a su vez en un orden mundial que debemos de conocer, de comprender y de tratar de hacer lo posible para que sea cada vez mejor. Y ahí el Parlamento Europeo tiene un papel fundamental. Marcos, nos vemos en 15 días aproximadamente. Pues sí, nos vemos en 15 días aproximadamente y efectivamente, como bien dices, las decisiones y las cuestiones que abordamos en el Parlamento Europeo parecen lejanas, pero inciden muchísimo en el día a día de nuestros ciudadanos y especialmente de los ciudadanos de la región de Murcia y pues bueno, nosotros, como bien saben los espectadores, tratamos de que Europa esté a un paso cada 15 días. Muchas gracias y un saludo. Que vaya bien, un saludo igualmente, hasta luego. Gracias a ustedes, señoras y señores, y si lo desean, si quieren ir conociendo un poco qué se cuece en el Parlamento Europeo y además conocerlo de esta manera tan didáctica, sencilla y cercana como nos lo cuenta Marco Ros, pues en 15 días tienen una nueva cita aquí en Televisión Murciana en Europa a un paso. Hasta entonces, gracias por su atención.